Comencemos. Perdón, entendido. Comencemos, si me permiten, con revisar algunos datos estadísticos del comercio internacional y cómo se representa. La siguiente, por favor. La siguiente. Muy bien. Vemos aquí que el comercio internacional, el 57% de la economía en el mundo, o el Producto Interno Bruto corresponde al 57%. Ahora bien, más del 50% del PIB mundial depende del comercio internacional, incluso las transacciones internacionales. El crecimiento del comercio mundial ha sido del 8.5 promedio anual de 1988 hasta 2008, lo que representa un crecimiento aproximadamente 2.4 veces más veloz que el PIB global. Entre otras razones, por la firma de acuerdos y tratados comerciales multilaterales y, por supuesto, por las reducciones arancelarias, esto según información del Banco Mundial. Cifras que nos permiten observar, desde luego, una evolución del comercio exterior. Pero en 2008, con la crisis mundial financiera, así como las tensiones políticas y el proteccionismo de la actividad del comercio internacional y su crecimiento, esto cambió, porque de 2009 a 2019 se incrementó aproximadamente un 3.1% el promedio por año, y el crecimiento promedio del PIB global fue del 3.4%. La siguiente, por favor. Ok. Ahora bien, dentro de los países exportadores con mayor porcentaje, ¿sí? Están los siguientes, aquí vemos. Estos 10 países representan el 40% del comercio mundial, donde México se acercó al ingreso de la clasificación en el año 2020, superando incluso a Reino Unido, pero por debajo de Bélgica, con una mínima diferencia de aproximadamente unos 2,000 millones de dólares. De acuerdo con los datos de la Organización Mundial de Comercio, la OMC, México logró superar en este indicador a Singapur, Canadá, Rusia y, como ya lo comentamos, a Reino Unido, esto respecto a la última década. Asimismo, según los especialistas, la caída inédita del volumen de importaciones y exportaciones de México en 2020 se debió a la crisis económica global generada por la pandemia del COVID-19, a la vez que las exportaciones de vehículos de pasajeros registraron las tasas a la baja más fuertes y la caída de los precios petroleros a nivel global generó una pérdida notoria de valor. Es así que México depende considerablemente de sus relaciones comerciales con su principal socio comercial, que es Estados Unidos, que representa más de 3/4 partes de las exportaciones del país. La siguiente, por favor. Ok, entrando al tema portuario marítimo. Es importante señalar también que las pymes representan el 25% del comercio mundial marítimo, situación que resulta preocupante porque con el actual encarecimiento histórico que han tenido los fletes marítimos, que vamos a ver un poquito más adelante, a través de los contenedores, esto golpea de manera brutal a estas pequeñas y medianas empresas, ¿no? Asimismo, según la UNTAC, en español, Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y Desarrollo, determinó que alrededor del 80% del comercio mundial por volumen y más del 70% del comercio internacional por valor se realiza a través de vía marítima. Aquí es donde empezamos a ver la importancia que tiene el comercio portuario marítimo, ¿no? Incluso en junio de 2021, el índice mundial de contenedores WCI de Drewry y índice global de tarifas, que conocemos que es el índice global de tarifas de fletes por contenedor al contado, alcanzó un máximo de $6,727 por unidad en todas las principales rutas. Esto, desde luego, impulsado nuevamente y directamente a causa de la pandemia del COVID-19. La siguiente, por favor. La siguiente. Ahora bien, si me permiten, veamos algunos datos del comercio exterior mexicano enfocado de lleno al tema marítimo. Pero de inicio, en este mapa podemos ver la distribución del sistema portuario mexicano, el cual está conformado por 117 puertos y terminales, tanto de ámbito federal como estatal, así como puertos de altura y cabotaje. El siguiente, por favor. Simplemente, insisto, como información general, en este otro mapa vemos la distribución de las aduanas marítimas, dando un total de 17 aduanas marítimas que aún están administradas en este momento por el Servicio de Administración Tributaria del SAT a través de la AGA, esperando la entrada en vigor de la nueva Agencia Nacional de Aduanas de México para identificar cómo será su nueva administración a través de
esta creación y puesta en ejecución de esta nueva institución y desde luego a través de los nuevos ordenamientos legales que se emitan para tales efectos. La siguiente, por favor. En este último mapa vemos la distribución de los sistemas intermodales portuarios del país, identificando los principales sectores por regiones, como son el automotriz, el minero, petrolíferos, entre otros. Y como vemos, lo tenemos dividido en la región del noreste, peninsular, noroeste, central y sureste. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son los indicadores del comercio exterior en México? Bueno, aquí podemos ver con estas gráficas los datos más importantes y que son parte fundamental de la toma de decisiones por parte de autoridades portuarias y aduaneras. Son, por ejemplo, la recaudación y el número de operaciones de comercio exterior, identificando que ambos indicadores se han mantenido en su valor por los últimos 4 años, con una ligera caída en el 2020, pero esperando una recuperación para finales, para el conteo acumulado a finales del año 2021, ¿no? Los indicadores, ¿qué nos van a qué nos van a ayudar? Bueno, nos van a permitir a conocer las fortalezas y debilidades de cada una de las aduanas del país. Datos que al ser analizados por las empresas, como es el ejemplo de algunas allá en Guadalajara y Querétaro, que hemos asesorado, les ha permitido tomar decisiones muy importantes, principalmente respecto a su logística, ya que con el análisis que se elabora en razón de sus necesidades, se ha logrado crear estrategias operativas que a corto y mediano plazo reflejen beneficios principalmente en ahorros de tiempo y costos en servicios. Esto que sigue es muy interesante. La siguiente, por favor. No, perdón, en esa misma. Si me acá. El top 10 de las aduanas que recorren más en el país. Vemos que 6 de ellas son marítimas, ¿sí? Siendo esto último siempre un gran indicador para la creación de nuevas estrategias, tanto para la autoridad como para los usuarios de comercio exterior, que permita identificar áreas de oportunidad y atenderlas a través, por ejemplo, de inversiones, enfocadas siempre a fortalecer en conjunto la operación de las demás aduanas fronterizas interiores, porque no olvidemos que siempre están ligadas las operaciones en todo el país. Como lo es el caso, por ejemplo, Manzanillo, Guadalajara, Veracruz, Guadalajara, incluso con una línea a todo el sector del Bajío, Querétaro, Guanajuato, etcétera. La siguiente, por favor. En esta próxima lámina, y solo como referencia positiva, vemos que las importaciones para el mes de julio del presente año crecieron aproximadamente el 50%, por lo que el país tuvo un déficit comercial récord. La lectura es positiva, desde luego, porque la demanda doméstica apunta a tomar fuerza nuevamente y es lo que creo que todos coincidimos que estamos buscando, ¿no? Asimismo, para el mismo mes de julio del presente, las exportaciones mexicanas de mercancías crecieron un 15% aproximadamente, con lo que alcanzaron un récord de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística, el INEGI, ¿no? Como lo comentamos anteriormente, el indicador de la recaudación en las aduanas es sin duda el más importante para la toma de decisiones en todos los rubros. Y con estos datos vemos que, una vez más, que las aduanas marítimas juegan un papel muy importante. Por ejemplo, aquí veamos, el 54% de la recaudación global del país se da a través de las aduanas marítimas, mientras que el 32% en las aduanas fronterizas y el resto, el 14% en las interiores, ¿no? Siguiente, por favor. Es así que he identificado que las aduanas marítimas es donde más se recauda en materia de comercio exterior. Las aduanas de Manzanillo y Veracruz son las más importantes en este rubro. Son aduanas grandes, complejas en su operación, desde luego, pero que a su vez son una gran opción para los importadores y exportadores. Esto por sus facilidades operativas que se otorgan en particular. Y, por ejemplo, una de ellas, solo para mencionarlo como ejemplo, es el despacho aduanero a través de la certificación de marca de calidad. Esta certificación es única del puerto del Manzanillo, ¿no? Con la que cuentan algunos agentes aduanales. Tengo entendido que aproximadamente los agentes aduanales que cuentan con esta certificación serán aproximadamente de 20 a 25 agentes aduanales y que permiten a los clientes realizar sus despachos en un solo día, ¿no? Estas son las bondades que la operación, el despacho marítimo nos da, desde luego en razón del número de operaciones y como ya lo mencionamos, al ser las aduanas que más mercancía mueven o que más mercancía exportan y importan a nivel nacional, ¿no? Y a nivel mundial, desde luego. La siguiente, por favor. Ok, una vez entendido el panorama
general del comercio exterior, me gustaría entrar a platicar sobre la escasez de contenedores, ¿no? A nivel mundial. Una situación que ha puesto en preocupación a todos los usuarios del comercio exterior por el alza en los costos de los servicios relacionados, ¿no? Tenemos que existieron acontecimientos que originaron y fueron detonadores de esta crisis mundial, como lo es el bloqueo del Canal de Suez en marzo del 2021, lo que puso a flote varios problemas que enfrenta la industria del transporte marítimo y la logística, ¿no? Sin embargo, la crisis más profunda y generalizada para este sector, todos sabemos, fue la pandemia del COVID-19 y la contracción económica resultante. Toda vez que los protocolos de distanciamiento social y las medidas sanitarias aplicadas entre los trabajadores portuarios, debido a esto surgió una escasez de contenedores en Asia, ya que las cajas de metal vacías, bueno, los contenedores quedaron varadas, ¿sí? O varados en los puertos de América del Norte y de Europa, ¿no? Aquí, bueno, definitivamente tenemos algunas razones principales que podríamos comentar que se dieron en razón de esta escasez de contenedores. Fue la disminución en el número de contenedores disponibles, la mayoría de los puertos estaban congestionados, caída en el número de buques que operan y cambios significativos para la compra por parte de consumidores, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, aquí en esta lámina, como referencia, vemos que la tendencia del alza del flete marítimo fue brutal, ¿sí? Con lo cual se puede visualizar que en 2 años aumentó de $600 aproximadamente a $5,400 el costo del flete spot para el índice mundial de contenedores, ¿no? Es solamente como referencia. Es así que, en atención a lo que hemos platicado, a medida que China comenzó a recuperarse del virus, se saturó de pedidos, ¿sí? De los mercados de América del Norte, Europa, y registró un crecimiento interanual del 3.5% en abril, por ejemplo, del 2020, y tan solo en México, y a razón de los efectos de la pandemia, se vieron cambios significativos en el consumo y patrones de compra debidos a la pandemia. Por ejemplo, el aumento en transacciones de comercio electrónico tuvo un repunte del 80% en 2020, esto de acuerdo a la Asociación Mexicana de Venta Online, ¿no? La AMVO. Estos acontecimientos motivaron la crisis y originaron la disminución en el número de contenedores disponibles, así como la mayoría de los puertos, como ya lo comentamos, estaban congestionados, originando una caída en el número de buques que operan y cambios significativos para la compra por parte de los consumidores. La siguiente, por favor. ¿Y qué efectos se dieron en razón de esta crisis? Bueno, tuvimos un aumento, como ya lo dijimos, hasta el 300% en los costos, digo, obviamente ya los costos integrales. Existen, por ejemplo, también 34 millones de TEUs aproximadamente a nivel mundial, y gran parte de estos, gran porcentaje de estos estaban acumulados en lugares equivocados por la falta de buques, ¿no? Y si aunamos a esto un aumento del 70% del costo de la fabricación de contenedores nuevos, bueno, pues definitivamente para las empresas fue un factor que detonó y que impactó mucho en su tema de costos, ¿no? En su tema financiero. La siguiente, por favor. Definitivamente este tema de la escasez de contenedores nos da para platicar e identificar muchos factores y circunstancias ligadas, ¿no? Al tema portuario. Lo cual estoy seguro que con la participación y datos de mis demás compañeros ponentes podremos llegar a un análisis más profundo y objetivo, pero sobre todo el entender que si bien es cierto, existe una crisis mundial en la materia, la cual debe ser analizada desde luego y tratada, también es cierto que existen fortalezas y bondades en los puertos de México y que con ello existe de cierta forma una compensación operativa para los usuarios, ¿no? Por el momento resulta interesante comentar las siguientes soluciones y recomendaciones. Tenemos a la facilitación y digitalización de los procesos comerciales. Esto se logrará a través de establecimientos de acuerdos con la autoridad y con los representantes de los sectores para homologar procesos a nivel nacional. Por ejemplo, que tanto en Manzanillo como en Veracruz sea igual el proceso de despacho de las mercancías, ¿no? Creando criterios que permitan establecer secuencias operativas generales, lo cual impacte de manera ligera en las secuencias operativas locales, ¿no? Asimismo, el que la autoridad evalúe la implementación temporal de beneficios fiscales o tributarios con los cuales se logre bajar la afectación a los importadores y exportadores, estableciendo medidas de control y supervisión conjunta, desde luego, para que puedan ser auditables en todo momento y sobre todo los rubros, ¿no? En mejorar la rastreabilidad y seguimiento de contenedores. Esto se logrará a través de un despacho eficiente que se atienda en tiempo y forma. Ejemplo de hoy son los aplicativos
de algunos agentes, que algunos agentes aduanales pudieran ofrecer como parte de sus servicios. Algunos de ellos tienen un sistema de rastreo propio que permite informar al cliente prácticamente de manera inmediata el estatus de su mercancía. Incluso desde su salida del puerto, esto transparenta y garantiza la totalidad de la confianza por parte de todos los involucrados, ¿no? Reforzar a las autoridades nacionales y garantizar una sana competencia. Esto se limita de manera general a que la autoridad pueda contar con todos y cada uno de los elementos necesarios que permitan lograr que se lleve a cabo una aduana automatizada, pero sobre todo que sea competitiva, global, integral y que siempre esté orientada a lograr operaciones paperless. Llegando incluso a pensar de manera muy futurista para México el realizar operaciones de comercio exterior a través de una aduana virtual de confianza, así me atrevería a llamarla, donde la mayoría de sus operaciones ya no tengan que pasar por las aduanas la mercancía, ¿no? La siguiente, por favor. No, la siguiente. Bueno, como conclusión, por mi parte, si me permiten, podemos referir que lo que resta del presente año 2021 y el primer trimestre del próximo 2022 será muy importante para que los países puedan volver a retomar sus actividades económicas, sobre todo las que están dirigidas al tema del comercio internacional. Y esto dependerá de la forma en que cada país adopte e implemente nuevas estrategias y acciones eficientes y efectivas, ¿no? Como un adecuado esquema de vacunación que permita retomar las actividades industriales, comerciales y de servicios de forma segura para la población en general. Considerando que los nuevos protocolos sanitarios en las empresas y oficinas ya son actualmente una necesidad constante y permanente, ¿no? Que definitivamente deberá ser implementada y mantenida en cada país, logrando con ello reencaminar la actividad económica de forma normal y adecuada, ¿no? Siempre he dicho que la comunicación con la autoridad es vital y con nuestras aportaciones como usuarios y como asesores en lograr implementar estrategias que beneficien a todos de manera directa e indirecta al comercio exterior es vital, ¿no? Mil gracias por su amable fin de atención, esperando que con esta introducción se haya logrado una efectiva noción para poder continuar con lo siguiente, en específico platicar sobre los puertos más importantes de nuestro país. Para eso tenemos aquí a los socios expertos por parte del puerto de Manzanillo y Veracruz. Y nuevamente muchas gracias, un placer, un honor. Estimado Humberto, adelante por favor. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias Baltasar por tu introducción. Siempre muy importante ver el impacto de datos estadísticos. Y bueno, pues yo tengo el gusto y el honor de platicar muy brevemente acerca del puerto de Manzanillo. Pero antes quiero mandar un cordial saludo a mi colega Javier Ortiz Espinosa, presidente de la Asociación de allá de Agentes Aduanales de Guadalajara. Siempre ha existido una excelente relación de trabajo entre la Asociación Romana, porque está muy cerca, ¿verdad? Y Manzanillo. Saludos cordiales, Javier, desde Manzanillo. Y bien, platicar del puerto de Manzanillo, pues es hablar de un puerto histórico en donde vemos que pues ya vamos para más de 200 años. En el año de 1824 se abre como puerto en Manzanillo y en el año de 1848 se establece como aduana el puerto de Manzanillo. Es un puerto histórico, así como lo es el de Veracruz, ¿verdad? Que han sido pilares de lo que es los puertos en México. Es interesante señalar que por este puerto se mueve casi la mitad de todos los contenedores del país, el 47%, una cantidad muy importante que se derrama, tiene una influencia económica en 17 estados de la República, en donde vemos que esta operación tan importante tiene un impacto también muy importante en recaudación fiscal. Tan solo en el año 2019, por dar un ejemplo, se recaudaron más de 103,000 millones de pesos, cifra que en este año tendremos que estar rebasando en el año 2021, una vez que tenemos una franca recuperación económica para este puerto, en donde incluso este año contemplamos que rebasaremos nuevamente los 3 millones de contenedores.
Esto nos hace ver la magnitud y la importancia de este puerto, en donde pues tenemos un flujo de más de 3.500 trailers diarios. Y esto se dice fácil, pero realmente yo que tengo 31 años en este puerto, fui el 9º agente aduanal, lo digo con mucho orgullo, en una época en la que solo habíamos 9 agentes aduanales y ahorita hay más de 200 agentes aduanales, pues nos han tenido la fortuna de ver todo el crecimiento de este puerto que se vio en forma muy marcada a partir del 95 con lo que fue la privatización de puertos en México y obviamente la inversión privada es la que ocasionó que existiera esa promoción a nivel mundial y eso impactó que ese crecimiento del puerto se haya mantenido constante en forma, diría hasta geométrica, en donde estamos reaccionando al crecimiento del puerto. Somos un puerto reactivo, más que un puerto proactivo. Pero bueno, esto es parte del mismo crecimiento que tiene el puerto. Si pasamos a la siguiente diapositiva, quiero comentar muy brevemente sobre temas de antecedentes y cifras. Independientemente de esta información, quiero resaltar que este crecimiento que tenemos en Manzanillo, resultado obviamente de todo el crecimiento asiático, importantísimo en todo el mundo, pues marca una línea también de lo que es el comercio internacional y donde vemos en forma muy clara la aceleración del comercio, en donde decía Toffler que ya no nos preocupa tanto hacia dónde vamos, sino la velocidad del cambio, en donde en los próximos 10 años veremos que se duplica la cantidad total de buques en todo el mundo y donde veremos que en tan solo 8 años, que se pasa muy rápido, tendremos también en 8 años que se duplica la cantidad de transportes terrestres en todo el mundo. Y obviamente este crecimiento tan rápido, ahora que incluso con un e-commerce que tiene un impacto impresionante en el comercio mundial, pues nos hace ver en el caso del puerto de Manzanillo, pues también situaciones que se afectan. Quienes tienen operaciones a través de este puerto, pues sabrán que tenemos problemas de espacio, problemas vehiculares, problemas de picos en momentos de el arribo de buques, en donde cada vez tenemos con este crecimiento, pues obviamente momentos difíciles para el desahogo rápido de la mercancía. Y obviamente esto se traduce también en costos para el importador de demoras con las navieras y de almacenajes con algunas maniobristas. Sin embargo, hay que ser optimistas en el sentido de que a grandes problemas, grandes soluciones, y tenemos a la vuelta aquí la laguna de Cuyutlán con 1.472 hectáreas, que son parte del nuevo puerto de Manzanillo, y en donde ya existe un proyecto macro, un plan maestro, con una inversión de 23,000 millones de pesos, que será un desahogo futuro para el puerto de Manzanillo. Sin embargo, el momento actual requiere de una nueva logística, requiere de nuevas estrategias portuarias que se están tomando a través del mismo puerto y la misma comunidad portuaria de este puerto, del cual tengo el honor de ser fundador de lo que es la Asociación de la Comunidad Portuaria. Y tenemos hoy en día un nuevo sistema, una nueva plataforma que se denomina PIS, que es la plataforma inteligente y segura, que permitirá tener un mayor control y también una mayor fluidez del transporte, tanto el que entra al puerto como el que sale. Y bueno, pasamos a la siguiente, por favor. Cabe resaltar que a nivel mundial, pues ha habido estrategias
portuarias exitosas. Incluso les comento que hace 4 años, en plática con el presidente del puerto de Barcelona, que tuvo también situaciones similares de vehículo para el acceso al puerto, y crearon una plataforma inteligente en donde se dosifica el acceso y salida del puerto. Proceso en el cual estamos. El PIS actual es un primer paso muy importante que implica un segundo paso para convertirlo después en un proceso inteligente en donde la toma de decisiones sea en forma automática y por proceso electrónico de datos. Hacia allá vamos. Son cosas buenas, pero también se requiere a nivel mundial el tener temas de facilitación portuaria, todo aquello que ayude a que la entrada y salida de un contenedor sea lo más rápido posible. Y de ahí se deriva la productividad de un puerto, los tiempos en que se descargan un buque y los tiempos en que sale ese contenedor del buque. Eso habla de tener una productividad a nivel internacional importante, y para eso hay que eliminar papeles en el puerto, para eso hay que ver herramientas nuevas como las que platicaré en un momento, que ayuden al desahogo rápido de los contenedores. Y por supuesto, el tener siempre optimización de todos los recursos. Esto nos ayuda a pensar en que hay puertos secos fuera del puerto de Manzanillo, recintos fiscalizados estratégicos que ayudan o deben de ayudar al desahogo de la carga. Nuevas vialidades, les señalo con mucho orgullo de que en la presencia del señor presidente en este año tuve la iniciativa, porque fue una iniciativa personal, de sugerir que tuviera más personal la aduana y que esa petición se le hiciera en sobre al señor presidente de la República. Se unió con nosotros la misma aduana para pedir también equipo de rayos gamma X, que se sustituyan los actuales, y también API se subió para pedir apoyo para vialidades por varios cientos de millones de pesos, y les comento con especial agrado que esa carta que se entregó en mano al presidente por parte de la comunidad portuaria que tengo el honor de representar, a la semana el secretario de Hacienda autorizó todo lo que se le había pedido y otorgó 50 elementos más para la aduana. Un caso insólito en toda la historia de aduanas en México, en la que jamás se había dado tal cantidad de personal a una aduana y en un solo momento. Esto fue en el mes de abril y actualmente pues tenemos ese nuevo apoyo, que es importante señalarlo porque obviamente el puerto es un organismo que todo debe de fluir. Si la aduana tiene capacidad limitada para salida de 60 operaciones por hora, pues nos limita. Entonces, entre más personal, pues tenemos más recursos, tenemos que construir más infraestructura, y en todo eso se está trabajando en este momento. Pasamos a la siguiente, por favor. Bien, esto habla acerca de lo que señalé hace un momento de competitividad, que es en alguna medida de conectividad. Como vemos ahí, la competitividad se da también por cadenas de valor, obviamente por la calidad de los servicios portuarios y por el desarrollo territorial, ¿no? ¿Qué tanto influye o ayuda? La conectividad es un tema importantísimo para que se pueda fluir con rapidez de la mercancía y puerto. Deberemos de pensar en el magno proyecto de Cuyutlán, que sea algo parecido al puerto de Shanghái, de los puertos más grandes del mundo, en donde hay un puerto ciudad, en donde haya un área especial para la industria, en donde llegue la materia prima
se transforme y desde ahí se exporte. Eso es un puerto inteligente, es un puerto ciudad, y ciudad en Shanghái porque requiere tener toda la infraestructura para los empleados portuarios y que tengan una ciudad realmente dentro del puerto, ¿no? Es algo que existe en Shanghái y es algo impresionante. Y eso es parte del puerto del futuro, un puerto eficiente, conectado, competitivo, integrarse como una plataforma logística y obviamente alcanzar indicadores de desempeño de calidad internacional. Pero bien, cuando platicamos, cambiamos a la siguiente, por favor. Cuando hablamos acerca de estos problemas en donde ya habíamos señalado que el 90%, 80% de toda la mercancía que se mueve en el mundo es marítima, ¿sí? Y si Manzanillo es el puerto que tiene casi la mitad de contenedores de todo el país, y de aquí la derrama va hacia, obviamente, un punto importantísimo es Guadalajara, de ahí se va una parte a Monterrey y casi todo al Bajío y a la Ciudad de México. Pues entonces vemos los problemas que tenemos de resolver con el incremento de carga que tenemos, que va del 10 al 16% anual. Hemos tenido picos muy importantes en este año que han rebasado ese porcentaje en forma muy significativa. Esto crea una demanda de servicios logísticos de todo tipo y puede ocasionar desabasto de transporte, aunque de acuerdo a las cámaras transportistas señalan que están preparadas. Tuvimos un webinar la semana pasada donde fue exclusivamente para el tema de transporte en Manzanillo, y todas las asociaciones y cámaras concluyen de que tienen la capacidad suficiente para este crecimiento. Bien, pero no es lo único que hay que prever cuando hay problemas tan importantes en puertos con tanto crecimiento. Hay que tomar ahora el uso vamos a decirlo muy simple. Si vemos a nivel mundial, y perdón por repetirlo, pero que es muy importante porque es nuestro entorno, México es parte del entorno mundial. Y si vemos el convenio de Kioto, que es un estandarte en lo que es toda la operación mundial aduanera a través de la Organización Mundial de Aduanas, la OMA, en donde toma el convenio de Kioto los aportes más importantes que debe de haber a nivel mundial, que es, por un lado, la simplificación, por otro lado es la armonización, obviamente, y por otro lado, procedimientos aduaneros apoyados con el procesamiento electrónico de datos. La OMA, que pues no es nada nuevo, como ustedes saben, desde febrero del año 2006, dio lineamientos muy importantes para la facilitación del comercio internacional. Y un eslogan muy importante de la OMA es precisamente ese, de que el comercio mundial debe de estar apoyado en un proceso de facilitación. Esa es la palabra clave que toma la OMA a nivel mundial, en donde debe de haber obviamente una simplificación de procedimientos, una ausencia del manejo de papel y dos herramientas: facilitación y otra, apoyo tecnológico en procesamiento electrónico de datos. Bien, cuando vemos que el tema mundial es facilitación, entonces tenemos que pensar en otras herramientas que ayuden a esa facilitación. Y facilitación no es otra cosa más que decir qué podemos hacer, qué podemos implementar que ayude a que el contenedor salga más rápido de un puerto. Y en esa medida, como ya lo mencioné, se hace en un puerto más productivo y en un puerto más competitivo a nivel internacional. Y tengo el gusto, el honor de señalar que en el puerto de Manzanillo
tenemos dos herramientas que estamos impulsando en este momento para poder lograr que el despacho aduanal se haga en un solo día. He platicado con empresarios y la primera reacción que tienen cuando les digo que podemos hacer el despacho aduanal un día es de no creerlo, ¿no? En el puerto puede haber programación de citas que tardan más de 3 días, los que tienen operaciones aquí lo saben, una semana o más, causando almacenajes y demoras que implican después una aclaración con la maniobrista, que ofrecen dar una respuesta después de 10 días, lo cual nunca es. Y finalmente, después de un mes o más tiempo, si es que tiene suerte ese importador, le dan una nota de crédito por X porcentaje o lo que ellos consideran conveniente de manera unilateral. Y eso afecta obviamente todos los costos de los importadores. Tiempo y dinero. Pero cuando le decimos a esos importadores, ahora puedes hacer en Manzanillo el despacho aduanal en un día, la primera pregunta es, no te creo, ¿cómo? Y tenemos dos herramientas, realmente son dos. Una tiene el nombre de marca de calidad y la otra es el despacho anticipado. Cambiamos a la siguiente, por favor. Voy a hablar muy brevemente sobre estas dos. Y marca de calidad implica que exista un plan anticipado del importador para poder hacer su importación, enviando documentos en forma anticipada una semana a su agente aduanal. Ese es el compromiso del importador, enviar documentos en forma anticipada al agente aduanal que sean completos y que sean correctos, o sea, con calidad. No perder tiempo en aclaraciones ni en correcciones. Y también los recursos económicos, obviamente, para el pago de impuestos previo al arribo del buque. ¿Cómo funciona marca de calidad? Pues tuvimos que negociar con los diferentes actores que participan en este proceso, que son navieros. ¿Y cuál es tu compromiso, navieros? Que nos revalides mínimo con 72 horas de anticipación al arribo del buque y queda comprometido los navieros. Maniobristas, que es un punto muy crucial, que nos aceptes un día antes del arribo del buque programación de maniobras y que las des por sistema al día siguiente que termina la descarga del buque, o sea, el primer día. Y entonces, los que entramos en marca de calidad, está ya aceptado por las maniobristas de que nos van a dar al día siguiente del arribo del buque un punto crucial. Transporte, que puede ser el liner, perdón, o por parte del importador o de apoyo del mismo agente aduanal, que esté coordinado por el agente aduanal de tal manera para que esté en el momento y la hora en que es requerido. API entra dentro del sistema de marca de calidad para poder señalar impedimento de que es un procedimiento, vamos a decir, particular, yo quisiera decir preferencial. Y API, porque también es quien otorga una certificación a un agente aduanal, siempre y cuando cumpla ciertos requisitos importantes para que pueda manejar marca de calidad. En más de 200 agentes aduanales en Manzanillo, menos de 20 tenemos marca de calidad. Entonces, teniendo documentos en forma anticipada, revalidamos BL antes de todo es antes de que el arribo del buque. Programamos maniobras, pagamos impuestos un día antes, coordinamos transporte y lo informamos a través del sistema con la aduana y API, y estos 6 actores portuarios son los que nos permiten, una vez que termina operación el buque, que se haga el despacho aduanal. Cabe señalar que esta figura aplica
para aquel tipo de mercancía que la agente aduanal considera que no le va a hacer reconocimiento aduanero, ¿sí? Sabemos todos los agentes aduanales que hay clientes que a través de los años se han ganado el respeto y la honorabilidad y que conocemos perfectamente su operación para poder aceptar que no le vamos a hacer reconocimiento aduanal. Pero hay otro tipo de productos, textil, maquinaria, número de serie, que es obligatorio que hagamos un reconocimiento aduanal. Entonces, el sistema opera. Para casos con reconocimiento aduanal, tarda 36 horas. Vamos a decir 2 días. Para casos sin reconocimiento aduanal, tarda 1 día. Y un dato interesante proporcionado por API Manzanillo nos dice que el 60% de todas las operaciones de importación y almacenaje, 60% el agente aduanal no les hace reconocimiento aduanero. ¿Eso qué quiere decir? Que ese 60% es un mercado cautivo, por así decirlo, para que esos importadores puedan utilizar marca de calidad. Bien, esa es una herramienta importantísima que vamos a promover. Se utiliza actualmente marca de calidad en empresas Index, con la peculiaridad de que para esos casos deben de ser empresas certificadas, ¿sí? Pero marca de calidad aplica no necesariamente para ellos, puede ser para cualquier tipo de empresa, aunque no estén certificadas. Y aquí entro muy breve a la segunda herramienta, que es el despacho anticipado. Despacho anticipado es una figura que nace por la autoridad aduanera. No es una figura tampoco nueva. Así como marca de calidad está desde el año 2014, la figura de despacho anticipado está desde el año 2016. En el año 2017 se hicieron pruebas en el puerto de Manzanillo satisfactorias y sirve para que en forma también anticipada al arribo del buque se eche a andar el proceso aleatorio de la aduana para determinar antes del arribo si es con reconocimiento aduanero o si es desaduanamiento libre. Y el solo hecho de ya realizar en forma anticipada el despacho aduanero implica que cuando llegue el buque, lo que ya fue, como le llamamos verde, en automático se coordina con el transporte y sale. Y lo que ya sabemos que es rojo, en automático al bajar se va a área de revisión. Este es un modelo muy interesante que implica una total participación de la aduana y estamos actualmente a través de Karen, en donde tengo el honor de presidir ahora apenas lo que es la Comisión Nacional Marítima, y este se convierte en un proyecto importantísimo para Karen y para la Comisión Nacional Marítima, de impulsarlo a través de la propia aduana. Y puedo adelantar que con la nueva figura de la Agencia Nacional de Aduanas de México, la ANAM, es un tema que se va a considerar, ¿no? Entonces, les he platicado muy breve, cambiamos a la siguiente diapositiva, por favor, de estas dos herramientas. Una es marca de calidad, en donde ya mencioné lo que hay que hacer previo al arribo del buque, y ya mencioné lo que sigue al concluir la descarga, que es prácticamente la salida. Pasamos a la siguiente, por favor. ¿Cuáles son las ventajas? Pues se garantiza el despacho aduanal un día, porque hay un compromiso de los actores portuarios para aceptar dentro del sistema aduanal esta preferencia, por llamarle preferencia. Importantísimo. Se eliminan costos de almacenaje y costos de demoras de contenedor. Importantísimo. Desgaste de tiempo, de aclaraciones, de todo un cuerpo administrativo en las agencias aduanales para aclarar y obviamente con un costo financiero. Y obviamente también importantísimo que el envío de la mercancía se envíe en forma inmediata con el importador hacia su casa. Pasamos a la siguiente. ¿Cuáles son los puntos clave para concluir y resumir de marca de calidad?
que marca de calidad requiere una planeación previa anticipada. Esa es la clave. Si recibe el agente aduanal con 5 días de anticipación documentos, y repito, completos y correctos, así como posteriormente, un día antes del arribo, el depósito para el pago de impuestos, se cuenta con lo suficiente para que el agente aduanal certificado, si no está certificado, no entra en el sistema, el agente aduanal certificado pueda realizar marca de calidad. Y de esa manera, pues, tenemos una ventaja impresionante en tiempos, en costos, y ayudamos. Imagínense que el 60% que no tiene reconocimiento de un puerto salga en un día. Eso sería el cambio total. Y les comento también, para concluir, que estas dos herramientas las subí yo como un proyecto importante a Karen, dentro del plan estratégico de Karen, y fueron ya autorizadas. Vamos a implementar como prueba piloto el puerto de Manzanillo, que marca de calidad, repito, ya está. Se han hecho 22,000 pedimentos de marca de calidad, que son muchos y no son nada, ¿no?, para el total de lo que se puede hacer, pero es algo que ya está probado con éxito. Y pues obviamente impulsar lo que es el pedimento, el despacho anticipado, y de ahí se va a implementar en todos los puertos a nivel nacional. Obviamente Veracruz, Lázaro Cárdenas, Puerto Progreso, Altamira, Tampico, Ensenada, los puertos que tienen más operación ahora. Bien, con esto yo concluyo mi presentación. Cualquier duda, comentario, la pueden hacer directamente con Gila. Aquí les van a proporcionar los datos y con muchísimo gusto les damos la asesoría que sea necesaria. Es un placer para mí haber estado con ustedes y les deseo que tengan excelente día. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, estimado Humberto. Es mi turno. Buenas tardes, Fernando Bustamante, me presento nuevamente. Muchas gracias a la Asociación de Agentes Aduanales de Guadalajara por esta invitación, y obviamente a Grupo Integral Logístico Aduanal también por darnos este foro. Y saludos, por supuesto, a mis colegas ponentes. Baltasar, Humberto, muchas gracias. Bueno, pues a mí me toca hablar sobre el puerto de Veracruz. Yo le robo la palabra a Humberto y digo que este es el más antiguo de México. Después seguirá Manzanillo, pero esta fue la puerta de México hacia el mar, hacia el comercio marítimo. La siguiente, por favor. Y yo tengo el gusto de radicar en Veracruz desde el 2006. No soy oriundo de ahí, pero tengo el gusto y el placer de que sea mi casa de familia, y haber trabajado en el puerto ahí por 12 años con una de las grandes empresas de contenedores, y a ello poder participar en varios proyectos, no solo en Veracruz, sino en México, Latinoamérica y en el mundo. Y bueno, vamos entonces a platicar de lo que es los puertos. Primero, a nivel regional en Veracruz o a nivel estatal, pues tenemos 3 grandes puertos comerciales que son federales, que son administraciones portuarias federales, que son Veracruz al centro, ¿verdad?, del estado. Tenemos Tacos al sur y tenemos Tuxpan al norte. Y todos estos puertos, estos 3 puertos federales representan el 23% del movimiento de la carga del país. Importante, si hacemos remembranza a cómo ha cambiado el patrón del comercio internacional, pues hace 20, 30 años la mayoría del comercio era por el Golfo de México con Europa, y esto, si vemos las estadísticas de los puertos, se cruzó, ¿verdad?, por ahí de los finales de los 90, y ahora la mayoría es por el Pacífico, precisamente por nuestros puertos de Manzanillo, de Lázaro Cárdenas, pero aún así Veracruz sigue siendo de gran importancia. Y el puerto en particular maneja 10% de la carga total del país, el 12% de las importaciones y el 6% de las exportaciones. Siguiente, por favor. Veamos esta imagen muy bonita, muy histórica, de lo que era la puerta de la aduana y la plazuela del muelle de 1890, simplemente para entender el antecedente, el entorno de lo que es el puerto de Veracruz. Obviamente, mucho antes de que se llevaran a cabo todos estos rellenos e instalaciones tan impresionantes,
Y esto es lo que lo hace un puerto tan histórico, tan valioso y lleno de diferentes vivencias a lo largo de todos los momentos importantes del país. La siguiente, por favor. Y bueno, por supuesto también en cuanto a los cambios administrativos, políticos, normativos de los puertos en México, el puerto de Veracruz fue el más importante o, si no, por lo menos el inicial, en donde se llevó a cabo la gran reforma en 1994, cuando entró en vigencia la ley de puertos actual, que ha sido obviamente modificada en varias ocasiones, pero en menor medida y sigue siendo vigente. Y podemos ver ahí que en 1990 pues se tenían obviamente muchas entidades que trabajaban de forma independiente, los sindicatos, la empresa de servicios portuarios, el recinto fiscalizado, la autoridad, obviamente las diferentes secretarías, etcétera. Teníamos a la dirección de dragados, teníamos aduanas, obras marítimas, pero ninguno tenían puestos en la misma mira, ni por supuesto tenían esa visión de hacer crecer el puerto como un ente comercial y de facilitador del transporte y del movimiento de mercancías. Después de 1994, con la ley de puertos, ya se crean las administraciones portuarias integrales, que gracias a esta nueva ley, bueno, aquella entonces nueva, pues se les otorga autonomía de gestión y financiera, dependiendo en ese momento de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, actualmente de la Secretaría de Marina, y ahí mismo se definen las diferentes autoridades o entidades dentro del puerto, por supuesto la capitanía, se movió por favor, la capitanía, la autoridad aduanal, pues ya entra mucho en juego lo que es la iniciativa privada, y esto es a través de los cesionarios, de contratos de cesión parcial de servicios, que son lo que comúnmente se conoce como los terminaleros, y también entran los prestadores de servicios portuarios, comúnmente o más conocidos los maniobristas, pero hay muchísimos prestadores para diferentes tipos de servicios, tanto a los buques como a la carga como al puerto. Y esto ha sido un esquema muy exitoso de desarrollo portuario, en donde por un ejemplo para Veracruz de 1990, que se manejaban entre 3 y 4 millones de toneladas al año, en 20 años ahora se llegaron a manejar hasta 26 toneladas, 28 toneladas, millones de toneladas, perdón, al año. Esto es un crecimiento exponencial y lo mismo ocurrió en la mayoría de los puertos mexicanos. Adelante, por favor. Aquí podemos ver, también siguiendo con la historia del desarrollo del puerto de Veracruz, lo que son las instalaciones que le llamaríamos ahora el Puerto Viejo, porque ya existe la nueva instalación, el nuevo puerto al norte. Sin embargo, este puerto, que es el puerto que ya operaba desde antes de la reforma portuaria, pues sigue estando operativo, obviamente. Aquí tiene, por supuesto, está envuelto por la ciudad, lo cual pues se convierte obviamente en una desventaja, pero sigue siendo muy eficiente. Tiene profundidades áreas de mayor calado de 14 metros. Y en esta fotografía se puede ver, bueno, del lado derecho, llamémosle en nuestras pantallas, o el lado está el astillero, y después venía la terminal de contenedores, que ahí todavía se ve llena de cajitas, pero ya no, ahora está vacía, y la administración portuaria la ampliará para otras finalidades, porque esta terminal ya se mudó al nuevo puerto, a la parte nueva del norte. Y muchos muelles que en ese momento, o que en aquel entonces se construyeron en la forma de espigón, como podemos ver ahí hay muchos muelles en espigón en el Puerto Viejo. Esa era la tendencia de la época, manejar posiciones de atraque en espigón. Ahora ya para barcos de gran calado se utilizan más las posiciones marginales, ¿no? A lo largo de la línea de una línea continua de atraque, como es, por supuesto, en Manzanillo, lo que son las terminales de contenedores y de usos múltiples que ahí se tienen, y la terminal de Manzanillo, la parte 2, la fase 2, que es donde está la terminal de Contecón, y enfrente la de SCA. La siguiente, por favor. Y entonces fue cuando ahí por los años 2000 se empezó a hablar mucho de dónde poder ampliar el puerto de Veracruz. Tenían varias locaciones propuestas: Alvarado,
algunas otras regiones, incluso se hablaba de Tuxpan, y una de ellas era esta, la Bahía Norte o Bahía de Vergara, y ahí fue donde finalmente, y creo que muy acertadamente, se decidió ampliar el puerto, porque de este modo se logró que fuera una sola entidad continua y bajo una misma administración portuaria. Y en esta fotografía todavía no se inicia todavía no se pueden ver las nuevas terminales, pero sí podemos ver arriba en el norte, porque es hacia el norte, como les comento, lo que ya está formando la SAL, la zona de actividades logísticas, que depende de la API y es una zona muy importante de desarrollo, y se está construyendo el rompeolas también norte. Ahí se ve la línea suave, una suave línea que es el rompeolas, que al final es de 4 kilómetros, un rompeolas bastante de gran magnitud, el más grande de México. Adelante, por favor. Aquí lo vemos, muy interesante esta fotografía. Vemos ahí, es una imagen de 2019. Todo eso que dice relleno, 13 millones de metros cúbicos, fue terreno ganado al mar a través del dragado de lo que fue el canal de acceso y la dársena de Ciaboga o dársena de Giro. Todo ese material que se sacó del fondo para tener profundidades de 16 metros, se virtió en esa parte, en esa superficie para ganar terrenos al mar. Algo similar a lo que, como bien nos comentaba la laguna de Cuyutlán. Entonces, pues se generaron las superficies para varias terminales de diferentes tipos en el nuevo puerto. Y ahí vemos también a la configuración del rompeolas, y lo que les mencionaba, la línea de atraque es marginal, dando mucho mayor versatilidad y mayor flexibilidad al uso del nuevo puerto de Veracruz. La siguiente, por favor. Aquí ya vemos las terminales, la mayoría de ellas terminadas, empezando por la parte sur, es la terminal de granel mineral. Después viene hacia el norte la terminal de granel agrícola. Ese vacío, pero es el área de ampliación para la terminal de contenedores de ICABE, que fue la que se emigró del puerto viejo al puerto nuevo. Pues hacia el norte la terminal operando de ICABE con 2 posiciones de atraque. Ahí se ven 2 barcos, 3 hectáreas por lo pronto 40 hectáreas por lo pronto y capacidad de ampliarse a 60. Después hay otro espacio vacío que es una área asignada para una terminal de usos múltiples, que por temas administrativos no se ha desarrollado y que de hecho entiendo la API va a licitar nuevamente, porque ya había un sesionario, pero la sesión parcial se terminó. Y luego viene la terminal de almacenamiento de combustibles adosada al rompeolas, tecnología para el manejo de fluidos, muy eficiente. Y en la parte de atrás podemos ver lo que es la zona de actividades logísticas, la SAL, que como les decía es administrada por la Administración Portuaria, por la API, y ahí pues la iniciativa privada puede rentar terrenos y desarrollar diferente tipo de empresas, obviamente con la gran ventaja de tener el frente de agua a una distancia muy corta. La siguiente, por favor. En tema ya de operación comercial, en Veracruz se manejan casi, yo podría decir, la mayoría de los tipos de carga que el mercado genera: contenerizada, general, automóviles, mineral, agrícola, fluidos, de varios tipos, los petrolíferos en terminal privada y también los petrolíferos de Pemex en el puerto viejo, donde está la terminal de Pemex. Hay también un astillero en el puerto antiguo. En fin, se maneja la mayoría de las mercancías por vía marítima en este puerto. Llegaron a arribar cruceros en algún momento, ojalá y esto se pudiera reactivar también. Sobre todo ahora que está el nuevo puerto, pues en el puerto viejo, con toda esta magnificencia que lo rodea de ciudad y de edificios viejos, si se rehabilitaran, la mayoría están en buenas condiciones, pero si se lograra un entorno turístico, se podría ahí retornar a los cruceros, ¿verdad? Después de esta pandemia, creo que sería algo muy interesante también para el puerto de Veracruz. La siguiente, por favor.
Y bueno, lo que les decía, la nueva zona de actividades logísticas, la SAL, que está destinada a la comercialización bajo esquema de arrendamiento, ¿no? Entonces, ahí hay áreas que se pueden utilizar para manejo de automóviles, de contenedores, de los diferentes tipos de carga, servicios logísticos, servicios de valor agregado, entre otros. Por ejemplo, ahí ya hay algunas bodegas, ahí ya también el mismo ICABE, Terminal de Contenedores, tiene un patio para vacíos. Y creo que es un área que brinda una gran oportunidad para realizar servicios logísticos y de almacenamiento. Y sobre todo también porque se tiene los beneficios del recinto fiscalizado estratégico, en donde las mercancías de importación podrán permanecer en este recinto por un periodo de hasta 60 meses sin causar abandono, lo cual es una gran ventaja. Y las mercancías no pagarán impuestos, contribuciones ni cuotas compensatorias mientras permanezcan en este recinto. La siguiente, por favor. Y además de las terminales nuevas, y ahí abajo en la figura se ve ya con la visión futura o la segunda fase del nuevo puerto, en donde ya existe también o existiría también un terminal de contenedores, la que le llaman la terminal remota, frente a la actual de ICABE, y ya se ve también el rompeolas sur, lo cual daría cabida a desarrollar esa parte, todo ese sector sur que por lo pronto la parte de los terrenos ganados al mar no está desarrollada, y además habría posiciones de atraque adosadas al rompeolas sur. Y se pretende actualmente pues tener obviamente el patio de intercambio ferroviario, que también ya está en construcción, por lo pronto de la API, y la API decidirá cómo se comercializaría este patio. Un patio multimodal para carga general y de contenedores, patio seco, igual para vehículos, y obviamente tramos diversos de vía al interior del puerto que le dan gran eficiencia y para poder recibir y mover la mercancía por ferrocarril. Y esta ampliación del puerto ha permitido que las posiciones de atraque aumenten de 18 a 53, o sea, más del doble, más del 100%. La nueva zona de actividades logísticas, que funcionará como recinto fiscalizado, como ya lo comentábamos. Ahí se está ya también por terminar la nueva aduana de Veracruz, que es una aduana de gran magnitud y de gran tecnología, y se aumentó el calado, como les decía, bueno, de 12, 14 que hay en el puerto actual a 18, a 16, con opción a 18 metros de profundidad. Actualmente están en 16 metros. La siguiente, por favor. Y pues todo el entorno que debe venir alrededor de la infraestructura y del equipamiento. No olvidemos, esas son los dos, llamémosle las dos inversiones principales en un puerto: la infraestructura y el equipamiento. Pero después, y no menos importante, están los recursos humanos que a través de la capacitación, del entrenamiento, son recursos muy especializados, con experiencia, confiables. También viene después toda la parte del desarrollo de control de calidad y de procedimientos de homologación, de eficiencia y de reducción de costos, y de todos estos formatos y toda esta burocracia que se está logrando y se ha ido eficientando a lo largo de los años en los puertos de México y en Veracruz en particular. Y en ese sentido, pues el flujo de la información, que debe ser integral, transparente, de acceso público y rápido y sin papel, es muy importante el paperless dentro de los procesos portuarios. Y después viene ya la integración de los diferentes actores. El más importante, considero yo, además de la administración portuaria, pues es la aduana, ¿no? Y en ese sentido, que la aduana tenga esa capacidad de desalojo y de servicio equivalente a lo que el puerto puede recibir. En un sistema portuario es muy importante que todos los subsistemas tengan la misma capacidad de flujo. Subsistemas, estamos hablando de la terminal, de la aduana, de las inspecciones fitosanitarias, y después también hacia afuera de los accesos terrestres, tanto carreteros como ferroviarios, que tengan capacidad de salida, y hacia el mar, obviamente, pues ya todo lo que es las posiciones de atraque. Si logras ese equilibrio dentro de un puerto, pues tienes un puerto funcional y totalmente productivo. Adelante, por favor. Y finalmente, pues lo que son las propuestas de facilitación y control que se están implementando a través de la Administración Portuaria, a través de la Secretaría de Marina y de toda la comunidad portuaria, que valga hacer notar, la comunidad portuaria de Veracruz, así como la de Manzanillo, considero yo también son las que más trabajo tienen en cuanto a integración de sus diferentes miembros, en cuanto a desarrollo de iniciativas que den cabida a todos, que permitan en ese modo escuchar y desarrollar al puerto de
donde toda la comunidad tenga el mismo objetivo, ¿no? Y además dar el paso a lo que es la comunidad portuaria inteligente digamos, ya aplicando todas las herramientas tecnológicas. Y en ese sentido, pues se cuenta o se está implementando la renovación de la aduana a través de un plan estratégico que debe vincular y reforzar las operaciones de los diferentes tipos de aduanas. Esto pues también tomando en cuenta los cambios derivados de la globalización y la apertura de las economías que debe permitir este flujo continuo del comercio, ¿no? A nivel global. Obviamente ya en tema aduanero también se deben analizar los objetivos de las funciones aduaneras para transparentar los indicadores de su gestión en los puertos, en las y conseguir una protección conjunta, usuario, autoridad, ambos tengan esta visibilidad y esta forma de controlar las mercancías que dé la seguridad y dé la certeza a los entes comercializadores y por supuesto que se derive en un beneficio social y económico con esta eficiencia portuaria, ¿no? Los puertos como nodos para desarrollo regional, tanto social como económico. Y también buscar que se cambie la dirección para atender las demandas actuales en los sectores comerciales, es decir, un puerto siempre flexible, un puerto que siempre busque ir con el desarrollo comercial. Recordemos que los puertos no atraen las porque hay un crecimiento en la economía nacional y regional. Mientras más crezca la economía y en sus diferentes tipos de demandas, pues será el tipo de mercancías que requieran requiramos los mexicanos como importaciones. Y obviamente lo mismo para las exportaciones, ¿no? Dependiendo lo que el mercado global demande, pues es lo que el país comienza produciendo. Entonces, ese ente flexible donde la variación en los tipos de carga, pues en los diferentes años o en los diferentes tiempos se pueda atender. Promover, por supuesto, la relación entre autoridades portuarias y operadores comerciales. En ese sentido, lo que comentaba yo de la comunidad portuaria, abrir oportunidades para diálogo, cooperación mutua y lograr que los objetivos se centren y se enfoquen en la productividad, en la eficiencia, en la transparencia y en un costo al final optimizado para que el puerto sea un puerto que pueda atraer a los clientes, ¿no? Y en ese sentido crecer en conjunto. Lograr también la idea de responsabilidad compartida, sustentabilidad, seguridad, tanto para la app como para los operadores, como para los accesorios, en fin, para la comunidad en general, ese sentido de que todos somos el puerto y tenemos la misma responsabilidad y los mismos derechos y obligaciones para que el puerto crezca. Y finalmente, la promoción de documentos a través de las autoridades que sean ágiles, que sean sencillos, transparentes, a través de indicadores, a través de sistemas de captura y de acceso tecnológico, y que logren que el actuar de los puertos y las PAS en el desempeño de sus funciones y en sus relaciones con el sector privado sea óptimo. En ese sentido se está trabajando en la Secretaría de Marina, con las autoridades portuarias, con las diferentes aduanas de los puertos, para que se genere este sistema y este proceso homologado que permita que los puertos crezcan comercialmente, pero den a la federación, ¿verdad? Y a las diferentes autoridades, pues los ingresos que ellos se merecen para seguir desarrollando el puerto. Recordemos también que los puertos tienen una parte que es la inversión privada, pero también muy importante la parte de inversión pública, sobre todo en la que son las instalaciones de uso común. Hay cosas que los privados no desarrollan casi nunca, como los rompeolas, como el dragado. En este caso, pues el relleno también lo hizo el gobierno. Entonces, ese esquema de asociación o de beneficios público-privados es lo que en los puertos en México ha logrado muy exitosamente y creo que continuará así, y el puerto de Veracruz y su ampliación es el claro ejemplo de lo que se puede hacer. Entonces, pues orgullosos de tener este puerto en México, así como el puerto de Manzanillo y en general el sistema portuario mexicano, que creo que tiene un gran potencial de desarrollo. Tenemos, como bien decía Baltasar, tenemos 17 puertos federales, pero tenemos además
más de 100 instalaciones portuarias, algunas privadas, algunas del gobierno, y sobre todo aprovechar nuestros 11,000 kilómetros del litoral y la gran ventaja de que tenemos salida hacia los dos océanos principales de este planeta. Siguiente, por favor. Y bueno, como conclusión, pues es trabajar para el futuro de las operaciones aduaneras, orientadas siempre a un intercambio fluido de información, que el uso de lo que es una aduana virtual, lo cual facilitaría muchísimo los procedimientos, y ya la presencia física de la mercancía dejaría de ser imprescindible y las transacciones no requerirían la presencia tanto del usuario como de la misma mercancía, y en ese sentido lograr el flujo inmediato, el procesamiento rápido de toda la documentación, y eso a su vez que se en una productividad portuaria de mayor magnitud, tanto en Veracruz como en todos los puertos de México, ¿no? Y en eso estamos, en eso va el sistema portuario, creo que se está logrando, y esperemos que en los próximos 5 años lleguemos a esa meta de tener esta comunidad virtual para cada puerto y también para todo el sistema portuario, porque siempre el enlace es muy importante para lograr toda esta integración nacional en el comercio. Eso sería mi participación, y muchas gracias. Pues muchísimas gracias. Ha sido un honor contar pues con sus valiosas colaboraciones, licenciado Fernando, licenciado Baltasar, licenciado Humberto. Es un gusto que nos acompañaran esta mañana, y pues a nombre de esta Asociación de Agentes Aduanales de Guadalajara les agradecemos su colaboración, el tiempo y todos los conocimientos que nos han compartido. Muchísimas gracias. Gracias a ti, mi estimada. Un honor, como siempre. Muchas gracias. Pues bueno, importante precisar respecto a la sesión de preguntas y respuestas, por el tiempo de la sesión que teníamos previsto, estaremos contestándolas vía correo electrónico. Las preguntas que nos hizo por parte de Unitrade se las estaremos haciendo llegar al correo de David Rosales. Y pues muchísimas gracias a todos. A continuación les vamos a compartir, como siempre, la diapositiva con el código QR. Todos ustedes saben que es muy importante para esta asociación contar con sus valiosos comentarios a través de la encuesta de evaluación, la cual se vincula al escanear el código QR que tienen en pantalla. Pues una vez más, licenciado Baltasar, licenciado Fernando Bustamante, muchísimas gracias. Ha sido un honor contar esta mañana con su colaboración, y gracias también a todos los participantes. Que tengan un excelente día. Igualmente, muchas gracias. Muchas gracias. Buen día. Hasta luego.